Tienes que estar bromeando, murmuró Lillian, con la mirada fija en el extracto bancario que sostenía entre las manos. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos recorrían el nombre de la cuenta receptora, Hopeful Arts Foundation. A primera vista, parecía legítima, un nombre digno de una organización benéfica, pero ella sabía la verdad. No existía ninguna Hopeful Arts Foundation. Las transferencias eran recurrentes, cada una drenando dinero de la cuenta de ahorros conjunta que compartía con su esposo. Y lo más inquietante, los retiros coincidían demasiado bien con las frecuentes reuniones de negocios nocturnas de Michael y sus gastos inexplicables. Sintió la sangre abandonar su rostro mientras se dejaba caer en la silla de la cocina. Ahí estaba, la evidencia de su traición, expuesta ante ella en blanco y negro. Por 10 años, había creído conocer al hombre con el que se casó. Michael era encantador, exitoso y siempre tenía una sonrisa tranquilizadora lista para cualquier ocasión. Sabía cómo hablar, cómo convencer, cómo hacer que todo pareciera lógico y razonable. Y durante una década, Lillian había creído cada palabra. Pero ahora, sosteniendo ese extracto bancario, ya no podía ignorar la verdad. Michael no solo estaba desviando dinero de sus ahorros, lo estaba usando para financiar a su amante bajo la fachada de una organización benéfica inexistente. Con las manos temblorosas, Lillian abrió su computadora portátil y comenzó a investigar. Siguió el rastro de las transacciones, todas llevaban a la misma cuenta. Buscó en Google el nombre de la fundación, esperando encontrar algo, cualquier cosa que probara que estaba equivocada, pero no había nada. Sin sitio web, sin redes sociales, sin rastro alguno. Copió la dirección registrada en los movimientos bancarios y la pegó en el buscador. El resultado la llevó a un edificio de oficinas genérico en el centro de la ciudad, un lugar en el que Michael no tenía absolutamente ninguna razón para estar. Su estómago se encogió. Esto ya no era una simple sospecha, era un hecho. Una hora después, Michael entró en la cocina, silbando con despreocupación mientras dejaba su maletín sobre la encimera. «Hola, nena», dijo, inclinándose para besarla. «¿Cómo estuvo tu día?» Lillian forzó una sonrisa. Deslicé el extracto bancario bajo una pila de correo antes de que Michael pudiera notarlo. «Solo revisando algunas facturas», dije con fingida despreocupación. «¿Algo interesante?», preguntó, sacando una botella de agua del refrigerador. «No, lo mismo de siempre». Mi voz se mantuvo firme, aunque por dentro mi mundo se estaba desmoronando. Michael asintió sin sospechar nada y salió de la habitación. En cuanto se fue, exhalé temblorosamente, aferrándome al borde de la mesa para estabilizarme. Este no era el momento para enfrentarlo. Aún no. Michael era inteligente, pero también se había vuelto descuidado. Había dejado un rastro y, si quería hacer esto bien, tenía que ser más astuta. Me senté nuevamente, abrí un cuaderno nuevo y empecé a anotar fechas, cantidades, patrones. Todo iba a mi propio libro mayor improvisado. Todavía no sabía cuál sería mi siguiente paso, pero tenía algo claro: Michael no iba a salirse con la suya. Creía que era intocable. Ese fue su primer error. Esa noche me quedé despierta mirando el techo, mientras él dormía plácidamente a mi lado, ajeno al hecho de que el frágil equilibrio de nuestra vida juntos se había roto. En mi mente, repasé cada momento sospechoso, los viajes de negocios de último minuto, las llamadas a altas horas de la noche que siempre atendía en el garaje, las excusas vagas que nunca terminaban de cuadrar. Durante años ignoré mi intuición, convenciéndome de que estaba siendo paranoica. Ahora tenía pruebas de que no lo era. A la mañana siguiente, en cuanto Michael salió por la puerta, tomé mi computadora portátil y me sumergí en su rastro financiero. Cuanto más descubría, más crecía mi rabia. No solo había transferido decenas de miles de dólares a esa supuesta fundación benéfica, sino que también los había usado para darse lujos, vuelos, hoteles, cenas caras. Y luego, un recibo llamó mi atención. Un collar de diamantes, entregado a una dirección desconocida. Se me revolvió el estómago mientras la buscaba en Google. No tardé en descubrir que pertenecía a un complejo de apartamentos de lujo al otro lado de la ciudad. Mi corazón martillaba contra mi pecho cuando confirmé lo que ya sospechaba. El apartamento estaba a nombre de Rebecca, la misma mujer a la que Michael alguna vez se refirió como solo una colega. Apreté los puños con tanta fuerza que me dolieron las manos. La traición iba más allá del dinero. Eran las mentiras, la manipulación, la audacia de usar nuestros ahorros para mantener a su amante. Más tarde ese día, llamé a Amanda, mi mejor amiga. Siempre había sido mi cable a tierra, la persona sensata a la que recurría cuando todo parecía abrumador. «No estarás pensando en dejar esto pasar, ¿verdad?», preguntó después de escuchar todo. «Por supuesto que no»,
respondí, caminando de un lado a otro por la sala. Pero no puedo simplemente enfrentarlo. Lo negará, torcerá la historia, me hará quedar como la villana. Necesito algo más fuerte, algo de lo que no pueda hablar para salir bien librado. Amanda guardó silencio por un momento antes de sugerir. ¿Y qué hay de las autoridades? ¿No podrías denunciarlo por fraude o malversación de fondos? Su idea plantó una semilla en mi mente. Tal vez, murmuré, pero primero necesito más pruebas. Si voy a hacer esto, tengo que asegurarme de que no haya forma de que escape de las consecuencias. Durante la semana siguiente, me convertí en una mujer con una misión. Imprimí cada extracto bancario, copié cada transacción y compilé un archivo tan sólido que ni siquiera Michael podría encontrarle fallas. Pronto, el juego cambiaría, y esta vez, yo tendría la ventaja. Incluso me puse en contacto con un investigador que encontré en línea, alguien especializado en fraude financiero. El detective Carter aceptó reunirse conmigo la semana siguiente. Si lo que sospechas es cierto, dijo por teléfono, definitivamente podemos construir un caso, pero necesitaré evidencia concreta para avanzar. La tendrás, respondí con firmeza. Por primera vez desde que descubrí la traición de Michael, sentí un destello de control. Él creía que tenía todo bajo su dominio, pero no contaba conmigo, no esta vez. Cuando me reuní con el detective Carter, mi expediente era una obra maestra de precisión. Cada transferencia, cada compra, cada conexión con la falsa organización benéfica de Michael estaba documentada con todo lujo de detalles. Transferencia, cada compra, cada conexión con la falsa organización benéfica de Michael estaba documentada con todo lujo de detalles. Nos encontramos en un pequeño café al otro lado de la ciudad, un lugar elegido estratégicamente para asegurarme de que Michael no sospechara nada. Carter, un hombre sensato de unos 40 años con ojos agudos y calculadores, hojeó las páginas de mi archivo con interés. Esto es sólido, dijo, deteniéndose en algunos documentos. Has hecho la mayor parte del trabajo por mí. Tenía que hacerlo, respondí, tomando un sorbo de café. Michael es cuidadoso, sabe cubrir sus huellas, pero llevo semanas recopilando esto y necesito saber que servirá de algo. Carter asintió. Lo hará, con tanta evidencia. Podemos iniciar una investigación sobre la cuenta benéfica. Si es tan fraudulenta como parece, el banco la congelará y procederemos con los cargos. Sentí que un peso comenzaba a levantarse de mi pecho, pero aún no estaba lista para sentir alivio. ¿Qué pasa después? Presentaré la documentación para abrir un proceso formal, explicó, pero si quieres llevar esto un paso más allá, podemos tenderle una trampa, dejarle creer que está a salvo y atraparlo en el acto. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quieres decir esperar hasta que intente retirar dinero? Carter asintió con un leve gesto. Exactamente, rastrearemos la cuenta, monitorearemos su actividad y coordinaremos con el banco. Cuando haga su movimiento, estaremos ahí. Esa noche, sentada a oscuras en la sala de estar, repasé cada palabra de Carter. La idea de dejar que Michael cavara su propia tumba era tentadora, pero significaba seguir interpretando el papel de la esposa leal un poco más de tiempo. No iba a ser fácil, pero era la única manera de asegurarme de que enfrentara las consecuencias. A la mañana siguiente, realicé una transferencia de 50,000 pesos a la cuenta de Hopeful Arts Foundation. Era dinero que había estado ahorrando en secreto para emergencias, una cuenta de la que Michael no tenía conocimiento, pero esta vez, marqué la transacción con una nota clara en el sistema bancario: donaciones bajo investigación. Michael no sospechó nada. De hecho, durante los días siguientes estuvo inusualmente alegre, tarareando mientras revisaba su teléfono y dejando caer insinuaciones sobre grandes planes. Yo sonreía cuando era necesario, reía en los momentos oportunos, fingía ser la esposa comprensiva que él creía que aún tenía, pero por dentro, solo contaba los días hasta que la trampa se cerrara. Michael no tenía idea de lo que estaba por venir. Este reescrito refuerza la tensión y el suspenso, con un ritmo más ágil y cinematográfico. ¿Te gusta esta versión o quieres algún ajuste? Los días siguientes se sintieron como una prueba de resistencia. Cada mañana, Michael entraba a la cocina casi bailando, revisando su teléfono obsesivamente y murmurando con satisfacción. Solo un poco más y todo encajará en su lugar. Yo sonreía detrás de mi taza de café, fingiendo compartir su entusiasmo. Lo que él no sabía era que el único lugar donde todo iba a encajar era en una celda de detención. El detective Carter me mantenía informada sobre la investigación. El banco había marcado la cuenta y la sometió a un escrutinio minucioso. Cada transacción, cada inicio de sesión, cada transferencia, todo estaba bajo la lupa. Se está volviendo imprudente, me dijo Carter durante una de nuestras llamadas.
los patrones son claros. Está planeando un retiro grande. ¿Cuándo crees que lo intentará?, pregunté, caminando de un lado a otro en mi oficina. Dentro de la próxima semana, respondió con calma. Cuando lo haga, tendremos todo listo. ¿Estás preparada para lo que viene después? La pregunta quedó suspendida en el aire. Durante semanas me había mentalizado para este momento, pero ahora que estaba tan cerca, la duda se infiltró. Sí, dije con firmeza, ahogando cualquier rastro de vacilación. Estoy lista. Esa noche, Michael anunció con entusiasmo que se iría temprano el lunes por la mañana a un viaje de negocios. ¿Otro trato importante?, pregunté con fingida indiferencia mientras doblaba ropa cerca de su maleta. Algo así, respondió con una gran sonrisa. Las oportunidades no esperan. Probablemente estaré fuera todo el día. Asentí, mordiéndome el interior de la mejilla para evitar sonreír. La noche antes de su viaje, no pude dormir. Me quedé acostada, mirando el techo, escuchando la respiración pausada de Michael a mi lado. Una parte de mí quería sacudirlo, despertarlo y enfrentarlo de una vez, pero no podía. Había llegado demasiado lejos para dejar que mis emociones arruinaran el plan. En lugar de eso, repasé mentalmente cada detalle de lo que iba a ocurrir al día siguiente. Carter me había asegurado que las autoridades actuarían con rapidez, interceptándolo en el banco en el momento exacto en que intentara retirar el dinero, y yo estaría ahí para verlo. Cuando por fin llegó la mañana, Michael me besó en la mejilla antes de salir, irradiando su habitual arrogancia. «Deséame suerte», dijo, agarrando su bolso. «Buena suerte», respondí con voz firme. «Espero que todo salga exactamente como quieres». No era una mentira. Después de todo. Tan pronto como su auto desapareció por el camino de entrada, tomé mi bolso y salí de la casa. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía hacia el banco. Con cada milla recorrida, la adrenalina aumentaba. Al llegar, vi a Carter esperando cerca de la entrada con un pequeño equipo de oficiales de uniforme. Me hizo un leve gesto con la cabeza. «Aún no ha llegado», dijo, «pero tenemos confirmada su cita de retiro. No tardará». Eché un vistazo a la bulliciosa calle a nuestro alrededor, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Estás seguro de que esto funcionará? ¿No tendrá oportunidad de escapar?» La expresión de Carter era serena pero decidida. «Tan pronto como intente acceder a la cuenta, nos alertarán. No irá a ninguna parte». Di un paso atrás, ubicándome fuera de su vista. Desde mi posición podía ver perfectamente las puertas del banco sin ser notada. Los minutos se arrastraban, cada uno sintiéndose como una eternidad. Finalmente, el auto de Michael entró en el estacionamiento. Salió con su traje a medida, luciendo cada centímetro del exitoso hombre de negocios que le encantaba aparentar. Mis manos se cerraron en puños al verlo caminar hacia la entrada, exudando confianza. Desde mi lugar, conté los segundos hasta que vi al cajero detenerse. Su expresión se tensó, su mirada fue directo al gerente del banco. Michael notó el cambio, pero enmascaró su inquietud con una sonrisa encantadora, inclinándose sobre el mostrador como si nada estuviera mal. Entonces, el gerente se acercó, seguido de dos oficiales vestidos de civil. No podía escuchar lo que decían, pero vi cómo el rostro de Michael se torcía primero en confusión y luego en indignación. Segundos después, los oficiales sacaron sus placas. Y lo esposaron. Este reescrito mantiene el suspenso y la tensión hasta el final. ¿Te gusta el ritmo? ¿O prefieres algún ajuste? Sus protestas fueron amortiguadas por el grueso vidrio, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Conmoción, negación, y finalmente, pánico. Salí de las sombras y me quedé justo más allá de la entrada del banco mientras lo escoltaban fuera. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su expresión se transformó en algo que nunca había visto antes, miedo puro. «Lillian», farfulló, su voz quebrándose, «¿qué estás haciendo aquí?» No respondí de inmediato. En lugar de eso, saqué una carpeta de mi bolso, con los papeles del divorcio que había preparado semanas atrás, y se los entregué mientras los oficiales lo conducían a mi lado. «Considere esto mi última donación», dije con un tono helado. Su boca se abrió para protestar, pero los oficiales lo empujaron hacia un coche antes de que pudiera decir otra palabra. El auto arrancó, alejándose de mí. Carter se acercó y me miró con una expresión que reflejaba satisfacción. «Está limpio. No irá a ningún lado por mucho tiempo». Asentí, y por primera vez en semanas, un suspiro tembloroso escapó de mis labios. El peso en mi pecho comenzó a levantarse. El viaje a casa fue surrealista. Los eventos de la mañana se repetían en mi mente, los oficiales esposando a Michael, la sorpresa en sus ojos al darse cuenta de que había estado un paso adelante todo el tiempo. Debería haberme sentido triunfante,
pero todo lo que podía sentir era una mezcla de agotamiento y alivio. La adrenalina que me había impulsado durante semanas finalmente comenzaba a desaparecer, dejando atrás un vacío silencioso. Cuando llegué, Amanda me esperaba en el camino de entrada. Había insistido en venir a celebrar, aunque me conocía lo suficiente como para traer una botella de vino en lugar de globos. ¿Salió como esperabas?, preguntó, saliendo del auto. Asentí, apartándome un mechón de cabello de la cara. Está detenido. Lo atraparon en el momento en que intentó acceder a la cuenta. Sus ojos se abrieron al ver la carpeta vacía que levanté, y una sonrisa débil se dibujó en mis labios. Entregué personalmente los papeles del divorcio. Amanda dejó escapar un silbido bajo. Recuérdame nunca ponerme de tu lado malo. Nos sentamos a la mesa de la cocina. El vino se sirvió, y el pesado silencio se instaló entre nosotras. Finalmente, Amanda rompió el mutismo. ¿Y ahora? Hice girar el vino en mi vaso, mirando sus profundidades rojas. Ahora me doy cuenta de lo que viene después. La casa, las finanzas, todo está en el limbo hasta que se resuelva el proceso legal, pero al menos ya no tengo que fingir más. Ella se reclinó en su silla, estudiándome. Sabes, manejaste esto mejor de lo que la mayoría lo hubiera hecho. No te quedaste ahí sentada dejándote pisotear. Me encogí de hombros, sintiendo el peso de sus palabras. No tenía elección. Él no solo me traicionó, usó nuestro futuro para financiar sus mentiras. No podía dejar que se saliera con la suya. A medida que avanzaba el día, la realidad de mi nueva vida comenzó a asentarse. Michael se había ido. Su farsa de organización benéfica había quedado expuesta, y el lío financiero que había creado pronto se resolvería, aunque quedaba mucho por hacer. Reuniones con abogados, declaraciones a las autoridades. Por primera vez sentí que podía respirar. Esa tarde, me quedé junto a la ventana mirando la puesta de sol, el cielo pintado en tonos de oro y carmesí. Amanda se había ido hacía horas, y la casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador. Esta casa, que había sido un símbolo de la vida que Michael y yo estábamos construyendo, ahora se sentía como un monumento a sus mentiras, pero ahora era mía, y la reconstruiría en mis propios términos. Al día siguiente del arresto de Michael, comenzaron a llegar las llamadas, abogados, investigadores, e incluso familiares que habían escuchado las noticias y querían saber la verdadera historia. Sentada en la mesa de la cocina, garabateaba notas en un blog mientras hablaba con el detective Carter. Los cargos contra él son sólidos, me explicó: fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos de caridad. Enfrentará una pena de cárcel grave, especialmente con la evidencia que proporcionaste. ¿Qué pasa con el dinero que tomó?, pregunté, golpeando mi bolígrafo contra el bloc de notas. Los fondos están congelados por ahora, respondió Carter. Una vez se complete la investigación, trabajaremos para recuperar lo que queda. En cuanto a los activos que compró, probablemente serán confiscados como parte del caso. Asentí, sintiendo una sensación de satisfacción al llegar a un acuerdo. Por primera vez, sentí que había un camino claro hacia adelante. Esa tarde, me encontré con mi abogada, Clara, una mujer astuta y directa que no perdió tiempo en ir al grano. Mientras hojeaba una gruesa carpeta de documentos, me miró y dijo: con los papeles del divorcio entregados y su arresto registrado, los procedimientos deberían ser sencillos. Tendrás un caso sólido. ¿Y qué hay de la casa y los ahorros conjuntos?, pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Eso es más complicado, admitió Clara. Dependiendo de cuánto haya desperdiciado, puede que no haya mucho para dividir, pero dadas las circunstancias, presionaré para que conserves la mayor parte. Asentí, preparándome para las consecuencias financieras. Solo quiero que esto termine de una vez. Clara me miró con firmeza y me dijo: ya has dado los pasos más difíciles, el resto es solo papeleo. Los próximos días los pasé desenredando mi vida de la maraña que Michael había dejado atrás. Llamé al banco para actualizar mis cuentas, programé consultas con asesores financieros y comencé a organizar el caos que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Fue agotador, pero con cada tarea que completaba, sentía un poco más de alivio. Tal como Carter predijo, la escena se desarrolló en cuestión de segundos. Michael se acercó al mostrador, entregó su información y esperó con su característica seguridad. Amanda pasó una noche conmigo, trayendo comida para llevar y una botella de vino. Te ves mejor, comentó, entregándome un plato, como si finalmente hubieras podido dormir. Me hundí en el sofá a su lado y reí. Se siente bien estar haciendo algo. Durante tanto tiempo me sentí estancada, como si solo estuviera siguiendo los movimientos. Ahora me siento libre.
Ella levantó su copa en un brindis por la libertad. Por la libertad, dijo, y choqué mi copa contra la suya, una sonrisa surgiendo en mis labios mientras compartíamos ese momento. A medida que los días se convertían en semanas, comencé a ver las piezas de mi vida encajar. Los procedimientos legales avanzaban sin obstáculos. La investigación sobre el fraude de Michael continuaba, y poco a poco, mi independencia comenzaba a recobrarse. Una noche, me encontré de pie en la sala de estar, mirando fijamente un espacio vacío en la pared donde solía colgar la pintura que Michael tanto apreciaba. Había sido confiscada como parte de la investigación, y en su ausencia, el lugar se sentía más brillante, más claro. Sonreí al darme cuenta de que el vacío no era un vacío, sino una pizarra en blanco, lista para ser llenada con algo mejor. Un mes después del arresto de Michael, me encontraba de pie en medio de la sala, rodeada de cajas. La casa ya se sentía diferente, más tranquila, más liviana, casi como si contuviera la respiración, esperando el siguiente capítulo. Estaba empacando los últimos vestigios de su presencia, corbatas, gemelos y una pila de cuadernos que él afirmaba contenían sus ideas brillantes, la mayoría, ahora empaquetados y etiquetados para los investigadores. Había una extraña satisfacción al ver cómo todo desaparecía. Cada artículo que salía de la casa era un peso que se levantaba, un paso más cerca de reclamar el espacio como mío. Los procedimientos legales seguían su curso sin contratiempos, gracias al enfoque pragmático de Clara. Un día, me llamó con una actualización. El juez está inclinando a tu favor, dijo, su voz serena. Dadas las circunstancias, es probable que conserves la propiedad total de la casa y los ahorros que te quedan. Me recosté en mi silla, sintiendo el alivio invadir mi cuerpo. Aunque eran buenas noticias, la realidad seguía pareciendo surrealista. También se habla de restitución, agregó Clara. Si el tribunal lo declara culpable de todos los cargos, podría ordenarle pagar parte de lo que tomó. Levanté una ceja. ¿De su cuenta de caridad falsa? Clara se rió entre dientes. Punto tomado, pero es una victoria simbólica, si no otra cosa. Mientras resolvía la logística legal y financiera, también comencé a pensar en mis próximos pasos. Durante años, había volcado toda mi energía en apoyar a Michael y sus ambiciones, a menudo a costa de mis propios objetivos. Ahora que él ya no estaba en escena, por fin tenía la libertad de concentrarme en mí misma. Amanda fue la primera en sugerir que me tomara un descanso. Has pasado por un infierno, Lillian, dijo una noche mientras compartíamos una botella de vino. Te mereces un respiro, en algún lugar soleado, sin recordatorios de Michael ni de sus tonterías. La idea era tentadora, pero no estaba segura de si estaba lista para irme aún. Siento que todavía hay mucho por hacer aquí, respondí, señalando la pila de papeles en la mesa. He hecho más que suficiente. Amanda insistió. La casa, las finanzas y los asuntos legales están bajo control. Tómate una semana para recargarte y regresar lista para afrontar lo que venga después. Tenía razón. A la mañana siguiente, reservé un vuelo a la costa. No era un gran viaje. Solo una pequeña escapada para aclarar mi mente y descubrir cómo quería que fuera mi futuro. Mientras empacaba mi maleta, sentí una anticipación que no había experimentado en años. Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno a Michael y sus necesidades. Ahora, al fin, era mi turno. Sus planes, sus traiciones, ahora eran solo sombras del pasado. Por primera vez, tomaba decisiones puramente por mí misma, y se sentía increíble. Cuando el avión despegó, miré por la ventana y vi cómo la ciudad se reducía bajo mí. Fue un momento de tranquilidad, un respiro de claridad, un recordatorio de que el pasado ya no me definía. El futuro, ahora, era mío para darle forma. El viaje a la costa fue exactamente lo que necesitaba. Era la primera vez en años que sentía que podía respirar, libre del peso de las mentiras de Michael. Mis mañanas las pasaba caminando por la playa, con la brisa salada despejando mi mente, y mis tardes las dedicaba a leer novelas para las que nunca había tenido tiempo. Cada día sentía una claridad renovada, una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. La traición de Michael me había robado tanto tiempo, confianza, seguridad, pero no me había robado a mí misma. Todavía estaba aquí, aún de pie, y por primera vez, me di cuenta de lo fuerte que era. Era una tarde cálida. El sol se hundía en el horizonte y teñía el cielo de tonos naranja y rosa. Me senté en la terraza de mi cabaña de alquiler, un cuaderno en las manos. Siempre había sido la planificadora, la que trazaba presupuestos, organizaba vacaciones y definía metas para el futuro. Pero ahora, la página en blanco frente a mí no era para nadie más, era solo para mí. Comencé a escribir. La lista llegó rápido, casi sin esfuerzo: redecorar la casa,
hacerla mía, reconectarme con viejos amigos y construir relaciones que había descuidado durante mi matrimonio, seguir mi carrera, invertir en mí misma, perdonarme y dejar ir la culpa por haber confiado en alguien que no lo merecía. Cuando dejé el bolígrafo, la página estaba llena, y por primera vez en meses, sentí esperanza. Al regresar a casa, todo se sentía diferente. No solo era la ausencia de las cosas de Michael, sino la ausencia de él mismo, de sus mentiras, de sus sombras sobre todo. Comencé poco a poco, reorganizando los muebles, cambiando el arte en las paredes. Cada cambio parecía recuperar una parte de mí misma. También me acerqué a viejos amigos, aquellos de los que me había alejado durante el caos de mi matrimonio. Su apoyo fue un recordatorio poderoso de que no estaba sola en este nuevo capítulo. Una tarde, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja etiquetada como recuerdos. Dentro había fotos, tarjetas y objetos de los primeros días de mi relación con Michael. Por un momento, consideré tirarlo todo, pero en lugar de eso, dejé la caja a un lado. Esos recuerdos eran parte de mi historia, aunque pertenecieran a un capítulo que ya estaba lista para cerrar. No necesitaba borrar el pasado para seguir adelante, solo necesitaba aceptarlo y dejarlo ir. Los meses que siguieron fueron un periodo de reconstrucción tranquila. Me entregué a reclamar mi vida, una pequeña victoria a la vez. La casa, antes un recordatorio de la traición de Michael, comenzó a sentirse como mía. Pinté las paredes con colores que me llenaban de alegría. Reemplacé los muebles con piezas que realmente amaba y convertí su antigua oficina en una biblioteca llena de los libros que siempre quise leer. Mis amigos y familiares notaron el cambio, no solo en la casa, sino en mí. Te ves más liviana, me dijo Amanda durante una de sus visitas, como si finalmente hubieras dejado ir todo el peso que estabas cargando. Creo que lo he hecho, respondí con una sonrisa. Es sorprendente lo que sucede cuando dejas de vivir para otra persona. Profesionalmente, comencé a buscar oportunidades que había pospuesto durante mi matrimonio. Michael siempre había desestimado mis ambiciones, diciéndome que estaba más preparada para apoyar su visión que para construir la mía. Ahora, finalmente libre, podía construir la mía. Me comuniqué con un ex colega que me conectó con un proyecto de consultoría. No era glamoroso, pero era un comienzo, y me recordó lo que era capaz de hacer. Una tarde, mientras revisaba la propuesta de un cliente en la mesa de la cocina, sentí un orgullo profundo, uno que no había sentido en años. Esto era mío, no era algo que había hecho por Michael, sino algo que había construido para mí. Mientras tanto, el proceso legal con Michael avanzaba con firmeza. Estaba empezando a ganar no solo en los tribunales, sino en mi vida. Clara se mantuvo en contacto constante, y cada nuevo avance en el caso se sentía como un paso más hacia el cierre definitivo. El día que finalizó el divorcio, celebré con Amanda durante una cena tranquila. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Nunca más conformarnos. Yo añadí mi brindis, chocando mi copa con la suya varias veces, saboreando la sensación de un futuro lleno de posibilidades. Semanas después, recibí una carta del tribunal relacionada con el caso de restitución. A Michael se le había ordenado devolver una parte de los fondos que había robado. Sabía que probablemente nunca vería ese dinero, pero de todos modos, fue una victoria simbólica. Guardé la carta en un archivo, sintiendo una extraña sensación de finalización. El capítulo de Michael en mi vida estaba oficialmente cerrado. Esa noche, me senté en el sofá con una taza de té, mirando la puesta de sol a través de las ventanas recién limpiadas. La casa estaba tranquila, pero ya no se sentía vacía. Durante tanto tiempo, me había definido por lo que había perdido: confianza, seguridad, amor, pero ahora, comenzaba a aprender a definirme por lo que había ganado: fuerza, independencia y el conocimiento de que podía reconstruir mi vida, sin importar cuánto me habían quitado. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron, abrí mi cuaderno y repasé la lista que había hecho meses atrás. La mayoría de los elementos ya estaban marcados como cumplidos, pero había uno en particular que aún necesitaba atención: perdonarme a mí misma. Sonreí, sintiendo una paz que no había conocido en mucho tiempo. Era un trabajo en progreso, pero por primera vez, sentí que estaba lista para asumirlo.